Buenas tardes a todos, bienvenidos y agradecido de que estemos compartiendo una charla más con todos ustedes. La charla de hoy es algo bastante especial, o un tema bastante especial, ya que se trata de árboles especiales. Marcela nos va a contar un poco, entiendo, sobre su trabajo de gestión en esos árboles tan especiales como son eh, aquellos árboles patrimoniales, aquellos árboles que tienen diferentes denominaciones, pero bueno, serán árboles notables para nosotros, y que la verdad no hay mucha experiencia, creo yo, en el país respecto a este tipo de árboles, o por lo menos no hay tanta cantidad de árboles catalogados. Y realmente es una lástima, porque veo que, o creo que todas las ciudades deberían tener una pequeña población de árboles de esta naturaleza. Yo veo en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, independientemente de los árboles catalogados que haya, no vemos árboles ancianos, árboles viejos. Es como que todos los árboles que llegan a determinado estadio son pasados por la motosierra y desaparecen. Y no tenemos la posibilidad de ver en las ciudades árboles viejos, árboles ancianos, árboles ahuecados, con cavidades, con gran biodiversidad, porque es como que se asocian estos árboles a árboles de riesgo. Y realmente nos perdemos ese sentido emocionante de ver este tipo de árboles. Y parece que todo lo que tiene que ser joven, tiene que ser esbelto, tiene que ser simétrico. Y todo este tipo de ejemplares es como que no los podemos ver porque no están. Y considero que debería toda ciudad, todo pueblo, ir catalogando árboles, reservando esos árboles para que generaciones futuras puedan disfrutar y puedan ver un tilo cuando es viejo, una tipa cuando es vieja, cuando está en estado senescente, cuando se está muriendo, cómo son todos sus procesos desde una gran cantidad de años que ellos lo puedan apreciar, desde jóvenes a ellos, a la gente adulta, ver parte de la evolución de estos árboles, que me parece que es algo muy lindo y algo muy interesante, y que forma parte de la cultura, forma parte de la historia de una ciudad. No solamente refiriéndonos a árboles históricos, sino a árboles de distinta especie por un valor botánico, por la edad, no solamente la edad cronológica, sino la edad fisiológica, la edad de la estructura que tiene el árbol en su tiempo, cómo va evolucionando. Y eso es como que en las grandes ciudades está perdido y no se ve. Marcela es técnica en jardinería o técnica jardinera, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Desde el año 2005 está trabajando en el arbolado de la ciudad de Buenos Aires, como en una etapa como inspectora de árboles, relevando árboles. Luego estuvo trabajando en un plan de riego o en un manual de riego en el arbolado de la ciudad, y posteriormente fue designada hasta hace unos pocos meses que lamentablemente terminó la gestión, como que se desarmó el área, y esto fue considero un gran retroceso, como subgerenta de la gestión de árboles históricos y notables de la ciudad de Buenos Aires. Ella tiene una vasta experiencia en el tema y un poco es lo que nos va a contestar, a contar hoy. Por otro lado, ella hace muchos años que también trabaja en la Universidad de Buenos Aires, en la Escuela Hall, como docente en jardinería, y muy relacionada también al arbolado urbano. Bueno, Marcela, estamos ansiosos en escuchar tu experiencia con respecto a la gestión o al manejo de árboles monumentales, árboles notables, árboles históricos en la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Muchas gracias.
para mí también es un gusto poder encontrarnos finalmente, aunque sea a través de esta nueva modalidad, para contarles mi experiencia de todos estos años. Eh, Experiencia que construí un poco en solitario y en un tramo de trabajo con un pequeñísimo equipo de 2 personas y que fuimos conformando gracias a la consulta con Carlos, a la consulta con otros colegas, ¿no? Con los profesionales, eh, cómo ir desarrollando, cómo ir entendiendo este universo. Yo comienzo, les hago brevemente una introducción, comienzo a ocuparme del arbolado histórico y notable a raíz de que un árbol muy grande, un hombre muy grande que se estaba muriendo y que tenía todo un conflicto de gestión y de visibilidad con referencia a los vecinos. Ahí yo descubrí que el árbol tenía una placa y que decía que era un árbol notable. Entonces me enteré que existían los árboles notables. Empecé a investigar el tema y descubrí que existía una ley que decía que el gobierno de la ciudad debía ocuparse de los árboles históricos y notables. Y a partir de ahí dije, bueno, yo me ocupo. Y me empecé a ocupar y durante casi 10 años me ocupé de sostener este universo y de aprender y de investigar y de desarrollar un cuerpo que le diera consistencia. La tiene y lamentablemente, como decía Carlos, por estas cuestiones de distintas administraciones, hoy en día perdió la jerarquía que tuvo hasta hace un tiempo el tema dentro del ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, eh, pero bueno, nos seguiremos ocupando porque los árboles necesitan que nos ocupemos. Voy a compartir mi presentación, así les voy contando un poco. Bienvenidos, entonces, creo que están bien. Marcela, se te escucha un poco mal. Fíjate si tenés el micrófono bien conectado. Sí. ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí está mejor, sí, se escucha como entrecortado o distorsionado, ¿viste? No es como en las clases. A ver, bueno, cualquier cosa avísame porque yo la pantalla, estoy compartiendo la pantalla y no veo nada. Claro, por eso, yo te aviso, pero se está escuchando a veces medio distorsionado. Gracias. Bueno, entonces, como decía, bienvenidos a esta modalidad de las charlas a través de la plataforma virtual y les voy a contar un poco de qué se trata la gestión, o por lo menos cómo fui desarrollando o desarrollamos a lo largo de los años un programa de gestión para los históricos de la ciudad. Estos son mis preferidos, por eso están en la portada. Como para darles como esta, ¿no? Si bien hay antecedentes de la renovación de los árboles históricos del país, y ese se sienta acomodado con el mercado, hoy en día un cuerpo o un catálogo o un registro nacional de árboles históricos, de árboles notables, de árboles excepcionales, de como quieran, quieran ustedes llamarlos. La presentación está orientada a dar a generar como un corte general para que todos observemos distintas cuestiones a tener en cuenta, para que en algún momento podemos reducir entre todos un inventario y un catálogo de árboles notables en nuestro país. Por lo tanto, como primer objetivo, tanto a nivel nacional como nosotros nos planteamos a nivel Ciudad de Buenos Aires, es conocer y definir el marco de protección. Entonces, hicimos todo un trabajo de investigación sobre leyes nacionales, provinciales y locales, sobre los tratados internacionales y sobre los criterios de valoración a fin de poder tener un marco legal, para mí es fundamental, sobre trabajar para poder gestionar estas situaciones que, como bien decía Carlos, muchas veces tienen que ver con
encontrar como un intersticio para lograr que un árbol inclinado, apretado o en condiciones no excelentes, digamos, para la administración urbana, sigan subsistiendo. Nosotros, yo no me voy a adentrar en todo el marco legal, creo que ya en la primera charla un poco se habló de este tema, pero y yo vi en el chat que muchas veces han ido hablando sobre qué leyes hay en las distintas provincias, y de hecho, si a medida que les interese el tema, nos podemos ir compartiendo. Yo fui buscando las leyes de las distintas provincias, sobre todo a nivel provincial, y las leyes nacionales que permiten enmarcar este tipo de trabajo. Como segundo objetivo, como segundo paso en la organización de este tipo de trabajo, vimos que era importante organizar el proceso de registro, inventario y catálogo. Esta situación nos permite a nosotros señalar la existencia de los bienes, conocer y administrar el patrimonio y generar protocolos, sistemas de gestión, planes de acción, que nos permiten desarrollar o planificar un programa de mantenimiento. Entonces, nosotros incluimos siempre al ejemplar y al entorno, sobre todo tanto para el entorno urbano como para el entorno semi-urbano. Adentrándonos en el criterio de valoración, que sería quizás el antes, para poder pensar qué cosas voy a salir a buscar, si bien los árboles no se especifican en ninguna valoración en particular, se entiende que los árboles están dentro de lo que son los bienes naturales. Por lo tanto, se consideran atributos para su protección, el valor histórico, cultural o científico de los ejemplares. En función de la valoración, los criterios son a nivel internacional. Y sigo. Se ve la pantalla compartida. Bien, bueno, entonces, estamos, tenemos tema de criterio de valoración. Entonces, vieron que acabamos de decir que los árboles se nombran de distintas generaciones, los nombres que asignan a los árboles patrimoniales, se asignan al valor o al criterio de valoración que se les da. Retomo también acá en este punto lo que decía Carlos, ¿no? Que en algunas ciudades del mundo se aprecia arbonoso, mientras que en otras ciudades no. Por lo general, el árbol leñoso es apreciado siempre y cuando las condiciones, digamos, el entorno no sea gestionado. Si no, el árbol leñoso siempre es tomado como un elemento de riesgo, de peligrosidad. Entonces, es todo un tema a discutir el cómo hacer conservar a nuestros viejos queridos árboles de la ciudad. Esta relación, como decía, toman internacionalmente categorías como árboles monumentales, cuando se refieren al tamaño del árbol, árboles singulares, cuando los ejemplares son únicos, raros, en especie, forma, en distribución geográfica, en estado de conservación. Árboles notables, cuando se refieren a determinadas características ornamentales o culturales en las que el árbol se encuentra en su contexto, y otros términos como pueden ser árboles excepcionales, árboles sobresalientes y árboles históricos, ¿sí? Este hermoso algarrobo es un algarrobo, yo le puse el algarrobo enamorado, lo encontré en un sitio turístico, en un recorrido turístico de Catamarca. Hablando en el chat todos del árbol de Tule, puse una foto de vieja y yo era joven, yo hace muchos años lo fui a ver, es un árbol maravilloso, a pesar de que en esa época yo no tenía nada que ver con los árboles, trayendo esa experiencia en la actualidad, es un árbol visitado por muchísima gente, es un ícono, digamos, un sitio de interés turístico, en el momento en que yo visité todas las vibrancias que tiene el árbol, ¿no? las distintas formas que generó a lo largo de sus 2000 y pico de años de existencia, se asimilan a determinadas
qué sé yo, a la cara de un duende, a la escoba de una bruja. Entonces había niñas que te hacían un recorrido en torno al árbol contándote, como si fuera una especie de cuento medio cantado, qué formas uno podía ver. Y esos niños tenían un trabajo sumamente interesante de propagadores de su historia y de contenido cultural de zona, y todo ligado a este hermoso árbol que sigue vivo, por suerte. En muchos países del mundo los árboles forman parte del registro, y en la ciudad de Buenos Aires existe un registro. Y el registro tiene que ver con la administración de los bienes. Por tanto, para tener un acto administrativo, yo tengo que tener la identificación, la ubicación, la descripción de esos bienes, y eso se realiza a través de registro. Cuando yo comencé el trabajo en la ciudad de Buenos Aires, no existía ningún cuerpo, digamos, de este tipo. Estas fichas de registro nosotros las diseñamos y se parecen mucho a las fichas que se utilizan para el Object ID, que son las fichas de registro que son museos, para distintas categorías, ¿no?, de patrimonio, y tienen que ver con asignarle al bien un número de registro único e inamovible para poder, como les decía, tener un asiento, digamos, a partir del cual va a tener un número que le ofrece ingresar a un inventario, y que dentro de ese registro le va a ofrecer distintos niveles de protección. Las fichas que nosotros diseñamos, a pesar de que los árboles no son una pieza de museo, ¿no?, y que no tienen atributos perdurables, no es como un cuadro que va, o como una escultura que siempre va, a pesar de la degradación del tiempo, va a seguir siendo la misma obra. Las fichas de registro deberían tratar de enfocarse en los datos perdurables del bien. Por lo tanto, al número de registro nosotros le consignamos una denominación. Muchos de los árboles que ya se encontraban registrados tenían referencias a los cuales nosotros pusimos como denominación. Y después otros datos perdurables con la especie, la cantidad, que no es perdurable, porque hay agrupaciones notables en la ciudad de Buenos Aires que fueron variando su número, y el posible año de plantación, dato que muchas veces no es fidedigno y dejo de hacer. Después, en la ficha de registro, otros datos no variables tienen que ver con la ubicación, dónde se encuentra ese árbol, con la localización, en ese espacio territorial, el lugar exacto en donde se encuentra, exactamente la ubicación de los ejemplares a través de coordenadas referenciadas, algo muchísimo más exacto. Dentro de otra relevante es la ubicación del territorio, pertenece a determinada comuna, a determinado barrio, si tiene o no, si está o no dentro de un área de protección, ¿no?, de acuerdo a los códigos urbanos, si tiene un propietario municipal, particular, mixto, porque, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que no es el caso de otras ciudades europeas, no se incluyen dentro del registro de históricos y notables árboles que estén en propiedades privadas. El famoso lapacho de ahí del Palacio Escurra no está en el registro, porque está del lado de adentro de la liga. Sin embargo, es un árbol que es absolutamente notable, ¿no? ¿Qué características de acceso tiene ese ejemplar? Si es de acceso libre, si es restringido. Hay árboles notables o árboles históricos que están adentro de una escuela, adentro de un hospital, ¿no? Entonces, anotar ese tipo de datos. ¿Quién lo gestiona? Lo gestiona el gobierno municipal, la comuna,
el gobierno, la nación. Y otra de las fichas, de los ítems en la ficha de registro, tiene que ver con qué categoría o subcategoría, en nuestro caso de la Ciudad de Buenos Aires, qué tipo de protección tiene a nivel legal y cuáles son los motivos de la singularidad. Todo esto, a su vez, completado por fotografías que tengan un plano general, detalles, ¿sí? Y por un plano de ubicación. Estas fichas es fundamental siempre epigrafar, digamos que las fotografías, los dibujos, lo que fuera que uno incluya, tengan epígrafes y estén datados. Al registro continúa el proceso de inventario. Una vez que yo ya sé qué bienes tengo y los tengo asentados en esta primera ficha, voy a dar un inventario que me va a dar a mí conocimiento cuantitativo y cualitativo de los bienes que tengo que gerenciar. Y para poder hay una serie de pasos metodológicos, de dispositivos, de trabajo que uno tiene que desarrollar para poder tener un inventario que siempre se mantenga actualizado, que siempre se mantenga prolijo, que no tenga variaciones, que esté acorde a los datos que queremos relevar. Y por otro lado, establecer qué tipos de inventarios necesito, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, yo siempre digo nosotros porque me considero yo y al resto del universo, pero bueno, nosotros en la ciudad de Buenos Aires desarrollamos dos tipos de inventarios. Un inventario que está estrictamente ligado a la identificación, otro que es un inventario de nombre. En la identificación, que estas fichas son de información histórica. Este es un árbol fabricado y mandado por el tiempo, por el hombre, que es famoso, no sé si es tan famoso, es conocido, que es el ceibo de Alvear, que está en Plaza Lavalle. Gracias a todas estas fotos que demuestran que el árbol allá a principios del siglo XX estaba inclinado y apuntalado, yo he logrado muchas veces darle la vida. ¿Sí? Este es el árbol hoy, así estaba cuando yo lo tomé la primera vez, después sufrió una tormenta que quebró parte de la copa, fue intervenido por una guardia de auxilio, lo cortó así nomás, sufrió la puesta en valor de Plaza de Mayo, ya había sufrido prácticas anticuadas de la arboricultura, como estos. Esto, digamos, es un trabajo reciente que se vincula a este otro inventario de monitoreo, en donde les decía que no les puse la ficha de relevamiento, no llevamos adelante, porque en general las fichas de relevamiento e inspección son para todo el mundo igual, ¿no? En general, nosotros lo que siempre mantenemos es el número de registro, la denominación, y a diferencia de las otras fichas, se agrega, además de la fecha, el sector responsable, quien fue a verificar el estado y las medidas necesarias de mantenimiento para el ejemplar, ¿sí? El paso siguiente al inventario es el catálogo o la catalogación. Y la catalogación con respecto a los árboles, sobre todo con respecto a los árboles, puede servir a los dos motivos, tanto al motivo de registro como al motivo de inventario. ¿Sí? Yo tengo acá muchos de este material los fuimos consiguiendo por propio, gracias a los aportes de distinta gente interesada en el tema, gracias a Mercado Libre, y logramos, yo hoy en día tengo todos los catálogos que la Ciudad de Buenos Aires editó y que nos sirvieron para poder encontrar los árboles que estaban catalogados. Y de hecho, para poder descubrir qué era lo que estaba pasando desde este primer catálogo de 1970 hasta este catálogo del 2001 que yo recibí en el 2009, para verificar y encontrar inconsistencias, irregularidades, cómo habían ido suscitándose los cambios. Por lo tanto, la catalogación tiene que ver con poder armar un cuerpo con todo ese inventario que yo tengo
para destinarlo a para distintos objetivos. En líneas generales, los catálogos de la Ciudad de Buenos Aires siempre tuvieron el mismo objetivo, que fue publicar los árboles. Como yo les decía, esa publicación, digamos, informativa del registro, tiene su antecedente en este primer catálogo de árboles históricos, que fue un catálogo diseñado por el Instituto de Daondo, y que es este famoso librito de árboles históricos de Daondo, que su primera edición es de 1913, y bueno, tengo varias ediciones en las que pudimos ver las diferencias y cómo se fue tratando de distinta manera el tema a medida que va avanzando el tiempo. Esto es histórico, y si les interesa lo podemos hablar en otro momento, pero más que nada me interesa sobre este modelo de catálogo, ¿no? Donde se cita con una foto del árbol, se pone la historia, se cuenta el vínculo, sobre todo el vínculo histórico, que en aquel momento era tan relevante para la protección de los árboles. Se ejecutan después los catálogos de la Ciudad de Buenos Aires. El primer catálogo es este catálogo de 1962, que se llama Árboles Históricos, y que solamente reúnen los 10 árboles que tenían protección del Poder Ejecutivo. No hay muchos más. A lo largo de todos estos años, por decreto del Poder Ejecutivo, a través de la Comisión de Museos y Árboles Históricos, no sé, digamos, los avances al respecto fueron bastante, digamos, poco homogéneos. Y de hecho, aún hoy no existe la categoría de árbol histórico, de árbol notable. No existe. En nuestro país no hay tal cosa, excepto que, como en el caso del registro de la Ciudad de Buenos Aires, que lo tiene especificado. Este catálogo tenía solamente 10 ejemplares. Después aparece un catálogo intermedio, que es el de parques y paseos, que fue esencial para nuestro trabajo de investigación, porque no nada más lista los árboles que aparecían como protegidos. Es lo más cercano que tenemos a algo fidedigno. Que todos los demás catálogos siempre variaron. Fíjense, en este catálogo del 78 hay 393 ejemplares, pero ya es el primer catálogo que publica árboles históricos y notables. En este catálogo del 80 hay 584, en este del 2000 hay 501, y en este, que sería el catálogo actual, hay 609. Y la página está en blanco porque no hubo nunca más una publicación en papel del catálogo. Y las publicaciones que se hicieron a través de distintos medios digitales siempre fueron por porciones, ¿sí? Entonces, como yo les decía, es fundamental el marco legal. Cuando nosotros empezamos a investigar, a poder armar un nuevo inventario, y en función de estos dos artículos del capítulo 5 que dicen que la Ciudad de Buenos Aires está obligada a mantener un registro de árboles históricos y notables, porque yo pude armar a lo largo de estos años este programa y este manejo diferenciado para estos árboles, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue encontrar qué era lo que a mí me obligaba a llevar este registro. Si bien en este momento ya estaba en aplicación una de las leyes anteriores a la 3263, estos dos artículos provienen de una antigua ordenanza, que es esta ordenanza, que tenía un expediente en donde detallaba qué árboles estaban protegidos y cuáles eran las categorías. Ese expediente se perdió a lo largo de los años, nunca lo pudimos conseguir de ninguna manera, y a través de todos los medios posibles que interpelamos para conseguir esta documentación, y por eso fue que ese catálogo de parques y paseos fue lo más aproximado que tuvimos para recomponer ese expediente perdido. La ley 3263 en la Ciudad de Buenos Aires actualmente mantiene esos dos artículos del capítulo 4, que son algunos toqueteros de los artículos originales, y después dentro del marco legal,
logramos meter dentro del plan maestro un programa de protección y gestión. Y en algún momento hicimos una presentación para una ley específica que nunca prosperó, fue presentada a la legislatura. ¿Sí? Hoy en día, en este programa de protección y gestión, nosotros agregamos esta categoría, que es una categoría moderna de árboles monumentales, y como yo les decía, el registro es un trabajo en proceso. Si bien estas categorías ya estaban incluidas en el plan maestro, de acuerdo a lo que habíamos ido encontrando, como fue hace solamente 2 años que conseguimos el catálogo de 1970, ahí pudimos saber cuáles eran las categorías originales y en función de esas categorías originales volvimos a replantear el registro, ¿sí? Entonces es siempre un trabajo que va cambiando. Otra de las cuestiones a tener en cuenta para la protección de los árboles históricos y notables es que puede o no existir un marco legal que me dé a mí amparo, ¿no? En el caso de que esto no sea muy amplio o sea inexistente, o como pasa hoy en día, que no hubo más indicaciones expresas, ¿sí? Mediante un decreto competente o por medio explícito de algún organismo o algún interesado, en aquel momento y tomando en cuenta cómo se trabaja a nivel internacional, nosotros incluimos en el plan maestro este ítem de protección genérica, que nos permitió que árboles como este, no por estar todos huecos y ser demasiado viejos y desfachatados, no pasaran a la motosierra, ¿sí? Entonces, esta protección genérica a lo largo de todos estos años, tratamos de que mucha gente se enterara y suplicara por este tipo de protección para muchos árboles, porque se vincula, por ejemplo, a una edad prolongada, a determinados parámetros que a veces superan los esperados en el ambiente urbano. Así que son como dos posibilidades de proteger a los ejemplares, aun cuando el marco legal no sea estricto. Como les decía, nosotros replanteamos no solamente a través de los años, ¿no? En las distintas categorías, sino que también lo que fuimos haciendo, y que es lo más parecido a lo que es el catálogo hoy en día de los árboles históricos y notables, y por eso no tiene estrictamente una de las formas de catalogar, ¿no? No es exactamente dictar nada más dónde está el árbol, de qué especie es y qué patriota se sentó abajo. Nuestro trabajo de estos últimos años, o mi trabajo de estos últimos años, fue comparar desde el año 62 hasta la actualidad la aparición en los catálogos, cómo, digamos, a partir de distintas fuentes, ir desarrollando cómo fue su desarrollo, su existencia. Y así fue que encontramos muchos árboles que no estaban en ningún registro, que no estaban catalogados, y que los fuimos encontrando a través de la literatura, de los diarios, de distintos medios que nos aportaron historias relativas a los árboles. Hoy en día las categorías de la ciudad se dividen en 2 grandes categorías, que son históricos y notables, subdivididas en subcategorías. Dentro de la categoría históricos tenemos lo que se llaman, desde siempre, árboles históricos, y que son los ejemplares que están protegidos por decretos del Poder Ejecutivo a través de la Ley 12.665, que es la de patrimonio, digamos, de la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos, y que dentro de la Ciudad de Buenos Aires son muy poquitos árboles. ¿Sí? Hoy en día tenemos 3 o 4 árboles, nada más, históricos del Poder Ejecutivo. Uno de ellos es este, que es de la Guaribaida del Perito Moreno, que es un árbol que está sumamente baqueteado, por decirlo, aunque no es una palabra técnica, y que gestionamos su existencia, y las autoridades de la escuela se interesan mucho en un criterio que yo tengo con respecto a los árboles, que es la estima por verlos envejecer, ¿no? El respeto por verlos envejecer. Y de este en particular hay 2 árboles retoños que nacieron ahí, estaban cuando yo llegué, y bueno, los estamos dejando vivir para
para que sean el reemplazo de la guaribay original. Después otra categoría que estaba establecida en este primer catálogo era la de árboles relacionados con acontecimientos o personas de la historia nacional. Que es una categoría como muy, uy, qué difícil, digamos, cómo se replantea esto en la actualidad. Y bueno, lo replanteamos en función de historia nacional, ¿no? Son todos aquellos árboles que, protegidos por la vieja ordenanza 2745, se vinculaban, por ejemplo, el ceibo de Alvear, la magnolia de Avellaneda. La magnolia de Avellaneda es histórica, las palmeras de Sarmiento, ¿no? Plantaciones vinculadas a un personaje histórico. Después tenemos dentro de los árboles históricos una subcategoría, que es la más mentirosa de todas, que es la de los retoños de los árboles históricos. Y nosotros, además de retoños, le agregamos la palabra reposición, porque descubrimos que ni son retoños de los árboles originales, porque a veces no corresponden en genética, ni siquiera en especie a los árboles originales, y que muchos de ellos fueron reposiciones que se hicieron sin avisarle a nadie, o por motus propio, es decir, sin dejar constancia de que era una reposición, de que el árbol original había muerto y había sido repuesto por otro de la misma especie. Dormí ahí. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor? ¿Lo puede cerrar? ¿Marcela? Sí, yo sigo. Sí, no sé, se escuchaba a alguien por el fondo. Sí. No sé si quiere hablar, pero ahora estás hablando vos, por eso. Bueno, continúa, no se hace tan plomazo. No, lo que pasa es que hay interferencias porque hay gente que abre la cámara, que abre el micrófono, por eso. Bueno. Sí, Marce. Y otra de las grandes categorías, de las dos categorías principales, es la de árboles notables. Y dentro de esta categoría de árboles notables, volvimos a mantener las categorías de la Ordenanza 2747, una de ellas que era árboles relacionados con acontecimientos significativos o personalidades destacadas para la comunidad, que a diferencia de los árboles vinculados a personajes de la historia nacional, nos permite un abanico un poco más amplio de inclusiones. No sé si los que viven en Buenos Aires quizás los conocen, es un ombú que está en el Parque Rivadavia, que de nombre de denominación, nosotros lo llamamos el ombú de los coleccionistas, que es un árbol que no integraba el expediente original, pero que se ha convertido en un árbol importante, de alta presencia para su comunidad, y que viene llevando una serie de efectos sanitarios bastante complejos, y que desde hace más de un año o dos hemos logrado que tenga este cerco que inhabilite el paso de las personas por acá, y fuimos haciendo determinadas tareas de recuperación de su estado sanitario. Dentro de esta categoría de árboles notables, también están los árboles notables por ser de valor etnobotánico científico, y tiene que ver con especies únicas en la ciudad, con especies que presentan determinadas particularidades, determinadas alteraciones que puedan ser de interés académico especialmente. Después tenemos una gran categoría que es la de los árboles notables por sus características excepcionales, que revisando cómo se habían categorizado preexistentemente algunos de estos árboles, incluye más que nada grandes agrupaciones, o digamos, donde el valor ornamental se vincula a una presencia importante para el sitio, ¿sí? Estos son los palos borrachos del Parque San Martín, todos juntos y en su conjunto son de una alta presencia para el sitio. Palos borrachos hay muchísimos en Buenos Aires, hay muchísimos que son mucho más interesantes en forma, en porte, ¿no? Pero bueno, estos en particular y otras agrupaciones de palos borrachos se encuentran de esta característica porque la agrupación genera un interés particular.
Y esta categoría, digamos, la última categoría, que fue la que agregamos en el plan maestro, que es la de árboles monumentales, incluye hoy en día a los grandes gomeros de la ciudad de Buenos Aires, particularmente los grandes gomeros que están en los espacios verdes públicos de la ciudad de Buenos Aires. Una vez que hicimos todo este trabajo de categorización, de administración de los inventarios, de descripción de las formas de llevar adelante el trabajo, otra de las cuestiones que establecimos fueron estrategias a través de un programa de gestión, porque estos árboles en el espacio urbano son complejos, ¿sí? En su evaluación, en su forma de manejo, y los emplazamientos de estos ejemplares muchas veces no son los ideales, ¿sí? Para un manejo, digamos, estricto del patrimonio. Entonces, bueno, una de las cuestiones principales que necesita un programa de gestión para estos árboles es una asistencia continua. No se pueden abandonar. Son como, digamos, requieren de nuestro cuidado permanente. Hay que ir a verlos una vez cada 3 meses, algunas especies, una vez cada 2 meses. Hay que ir a verlos. Tiene que ser continuo, individualizado. La decisión que yo tomo para el árbol A quizás no es la misma para el árbol B, ¿sí? Ese mismo árbol en la vereda es un árbol que quizás va a extracción. Un árbol patrimonial no puede extraerse sin justificación, ¿sí? O aún cuando la justificación sea una evaluación de riesgo, hay otras acciones, siempre intermedias para permitir que sobreviva, para que gestionar su existencia. Teniendo en cuenta que el plan es un plan muy específico, entonces se programan y se proponen objetivos a corto, mediano y largo plazo. Un objetivo dentro de ese programa de gestión debería ser el incremento del inventario, ¿sí? Porque es sumamente importante mantener el inventario que fluya, que aumente, no rápidamente, pero que aumente criteriosamente a lo largo de los años. Otra de las cuestiones para llevar adelante una buena gestión es difundir el tema, tanto en ámbitos profesionales, académicos, educativos, como públicos. Estos últimos 10 años, los diarios han sacado muchas notas y las revistas han sacado muchas notas y mucha gente de la gestión se ha sacado lindas fotos porque los árboles estaban bien, algunos estaban bien gestionados y salían muy bien, ¿no? Para hacerse propaganda. Y hacerles propaganda a mí también me permitió encontrar más, digamos, más posibilidades para su protección. Otra función del programa de gestión es investigar y desarrollar políticas, programas, nuevas técnicas, nuevas formas de terapia. Hay que ser muy creativo, muy sensible. Formar un equipo especializado. Lamentablemente, yo no logro que esa parte la podamos desarrollar, y es sumamente importante porque yo no me puedo quedar con ese conocimiento yo sola y guardármelo para mí sola. Necesito que los demás lo conozcan, lo sepan, llevar adelante, que es necesario que podamos interrelacionar. Yo aprendí y aprendo de mis colegas, consulto permanentemente, trato de que haya cuestiones que las podamos resolver entre todos. En esto no hay decisiones unipersonales, ¿sí? Y otra de las cuestiones de gestión es lograr encontrar programas asociados, como les decía en el árbol de Tule, ¿no? Como el árbol de Tule permite un pueblo muy pequeño en una región hoy en día muy turística, darle trabajo a un montón de gente. Las tareas que nosotros incluimos en el plan de gestión, este es un árbol que está incluido hoy en el inventario, que es el olivo del Papa Francisco, que es un olivo que se plantó entre todos los representantes de las distintas religiones como un elemento simbólico por digamos, la integración interreligiosa, la lucha por la paz, que está en la Plaza de Mayo, frente a la catedral,
Cuando lo empezamos a relevar, se encontraba en este estado, y gracias a las distintas digamos, acciones en función del mantenimiento y del manejo moderno de un árbol, logramos que el árbol sobreviviera a las acciones, digamos, del tiempo y de los cambios de la ciudad, y hoy en día se encuentra, este es el estado actual, es de estos últimos días de mayo, el árbol se encuentra en muy buen estado. De hecho, esta foto anterior es un trabajo que hicimos con gente de la escuela Hicken, que propagaron, junto con alguien de la Facultad de Agronomía, propagaron esquejes del olivo que después 2 estudiantes que fueron elegidos le llevaron al Papa. Son todas acciones a tener en cuenta. Otras acciones de mantenimiento tienen que ver con la poda, con el resguardo. Yo insisto permanentemente en el resguardo del entorno de los árboles, en el resguardo de su suelo, en aislar a la gente de debajo del canopeo, en colocar placas identificatorias, ¿sí? Es muy importante, la gente se acerca, las lee, se interesa y visibiliza el árbol y lo saca de esa función de otro árbol más o dentro del espacio urbano. Después otras tareas de mantenimiento que estos últimos años hemos hecho, los ejemplares y que fueron de gran valor, fueron los estudios tomográficos, ¿sí? Aportar un nuevo conocimiento para poder tomar decisiones con respecto al árbol. Otras tareas que no son rutinarias, pero que en distintas secuencias las hemos ido llevando a cabo y que son muy necesarias para nuestros árboles patrimoniales, sobre todo porque son árboles viejos y muy maltratados, son todas las acciones terapéuticas, ¿sí? Tanto fitoterapéuticas como de manejo de suelo, aireación, mulching vertical, ¿no? Todas las tareas vinculadas a un buen manejo del árbol. Otros dispositivos, este es el Aguaribay de Plaza Lavalle, como yo lo encontré, y este es su estado actual. Un árbol que lo han querido sacar todos los años que yo me voy de vacaciones, me lo quieren sacar, me interrumpen mis vacaciones. Pero aquí está, y sobrevive, a pesar de que lo han usado de santuario de Gauchito Gil, han tenido guardada una heladera, digamos, la contraparte del fuste está totalmente hueca. Y como está totalmente hueco, no sé si acá lo llegan a ver, vive gente, guardan cosas. Y para poder sostener este árbol a lo largo de los años en esta esquina de Córdoba y no me acuerdo qué es esta, la de Tribunales de Talcahuano, fuimos produciendo un mejoramiento de su suelo, estimulando su crecimiento con una poda ordenada y organizada. Y estos últimos años hicimos un sistema de sujeción, diseñamos un sistema de sujeción que pedimos a un idóneo, a un ingeniero que respaldara, para poder tener un sistema, una especie algunos son puntales y otros son una especie de bracing para sostener la corteza. Y acá está el viejo árbol parado en la esquina de Córdoba y Talcahuano, y a la gente que lo ve, lo valora. Otras acciones que uno debe realizar en la gestión de estos árboles patrimoniales son las reposiciones, ¿sí? Estos, por ejemplo, son árboles que se encuentran, son los tilos que se plantaron en donde estaba la Embajada de Israel, que hoy en día están dentro de esa categoría de árboles notables vinculados a sucesos de la comunidad, y que bueno, se habían secado, había que reponerlos, y otras, por ejemplo, son el famoso Camino de las Palmeras de Parque Lezama, que hace unos años tenía este aspecto en una vieja postal del Parque Lezama, y que hace unos años se repusieron como parte de la obra de puesta en valor. Y a veces también uno tiene que tomar acciones. Este es el aromo del perdón, es un retoño en realidad del aromo del perdón, que tampoco es un retoño, sino que fue no es un árbol de la misma cepa del retoño del árbol original, sino que es una reposición, y que en el año 2018 fue incendiado. Y que hoy en día, después de que hicimos todo lo que intentamos, todas las acciones posibles, no logramos salvarlo, y bueno, terminamos poniendo otra reposición de un aromito nuevo.
Otros sistemas vinculados al sostenimiento de estos enormes árboles tienen que ver con prácticas a veces antiguas que ya no se pueden cambiar, como estos apuntalamientos que tenían algunos de los bomberos, distintas sujeciones, ¿sí? Distintos cablings que pusimos para árboles que tienen una estructura más compleja. Siempre no son acciones únicas. Estas acciones se suman a un buen manejo de suelo, a un buen plan de poda, ¿sí? Y a otras acciones que en el caso, por ejemplo, de los gomeros, hace muchos años intento que se entiendan, que es desplazar a la gente debajo del canopeo de estos árboles, ¿sí? Por distintos sucesos que se vienen produciendo con respecto a estos árboles, y es necesario defender, digamos, la existencia del árbol y la seguridad de las personas. Dentro de las acciones de mantenimiento y de resguardo también está la investigación. Este es el famoso Parque en Parque Chacabuco, y es una secuencia que fuimos investigando, que encontramos histórica, parte de la relevancia, ¿no?, de que tenían estos árboles antes en su tratamiento, y cómo fue cambiando tanto el árbol como su entorno a lo largo de las décadas. Como podrán ver, entre este árbol y este árbol algo pasó, y pasó que no encontramos nada, ningún documento que diga qué pasó con el árbol original, más que lo que nos contó un antiguo inspector, que sí, que el árbol se murió, que lo extrajeron, y que en su lugar después plantaron otro árbol. Y esta es la reposición, que además tuvo la mala suerte que pasó por el medio el tornado ese con el 2012, creo que dentro de todo hoy en día existe y subsiste el rincón de Buenos Aires. Otras cuestiones que vimos, que a veces son, como se decía, que son reposiciones, que son de otra especie de árbol original, son inconsistencias, que se vienen acarreando a lo largo de los años. Por ejemplo, era la famosa palmera de Avellaneda, la palmera que llamó Avellaneda porque se negaba a su utilización, a su muerte, en una fotografía que a nivel, digamos, postal del siglo XX, es el Parque de Avellaneda, que cambió la forma de vestir, como pueden ver, y hasta nos animaríamos a decir que cambió de especie, en otro emplazamiento, y figura tienen el año. Todos estos intermedios no tienen registro, no están asentados en ninguna parte. Por eso es importante tener un registro, ¿sí? Porque el día de mañana, el que continúe con el trabajo va a saber que esto está documentado, y va a poder seguir adelante con el trabajo de registro. Por eso, una parte importante en el mantenimiento y en el recuerdo es dar a conocer el trabajo que hacemos, ¿sí? Acá hay distintas publicaciones, he publicado yo a través de la facultad, en mi permanente apoyo en este trabajo, distintas notas para medios periodísticos de la ciudad. Hace unos años hicieron una nota en el área de los árboles históricos, ¿sí? Es decir, publicaciones en la web del gobierno de la ciudad. Y estos programas, como yo les decía, que tienen que ver con educar, compartir esta experiencia, tanto a través de programas educativos como a través de programas turísticos, ¿sí? Dos iniciativas que tuvimos el placer de realizar y que fueron sobre exploratoria. Los niños se vincularon a esta famosa repertorio de la Higuera de Sarmiento, que lo tratamos en una maceta en ese momento, y los chicos estaban fascinados, y fue como un acto escolar muy interesante. Y esto pertenece a un catálogo que armamos en un momento para agentes de turismo de la ciudad de Buenos Aires, estaban muy interesados en el tema, de que siempre hablan de los árboles históricos, y que eran distintos circuitos turísticos para recorrer en la ciudad de Buenos Aires a través de los árboles. Estos son los misterios que son las migratorias, como hablábamos los otros días, y que cierra un poco el criterio que tiene que ver con que todo este trabajo y este esfuerzo que pone a nuestros amados árboles, en definitiva,
tiene que ver con que es tanto como para nosotros como para nuestra posteridad. Y eso un poco se trata el trabajo de la gente de patrimonio. Hay una pregunta que te voy más a hacer antes que Carlos te la haga, para que la gente que te estuvo escuchando lo sepa. Vos siempre hablaste de nosotros, nosotros, nosotros. ¿Cuántas personas formaban parte de tu equipo? Para que no crean que contaste con... Por eso te hago la pregunta porque tiene que ver con eso, ¿no? Vos siempre dijiste nosotros hicimos y casi esto es una tarea titánica, ¿no? Sí, desde hace, digamos, estuve trabajando con una compañera durante un tiempo y, bueno, mi compañera después se retiró y hace 3 años que trabajo sola. Y los primeros años también trabajé sola. Estos 10 años que yo tengo a cargo los árboles históricos, 11 ya, habré trabajado 5 años con mi compañera y el resto es todo esfuerzo personal. Y hoy en día volví a hacer un esfuerzo personal en donde hago lo mismo que hacía cuando era subgerente, pero sin ser subgerente. Gracias. Esto no lo graben. Por ahí alguien pregunta si existe o existió el ombú del kilómetro cero. Si estaba en mi kilómetro cero, tiene que haber estado en Parque Arriba, en la Plaza del Congreso. Yo, desde que yo estoy en esto, nunca lo vi y no tenía registro, pero si él dice que existe, lo puedo ir a buscar. No, dice si es difuso en la memoria, en su memoria, está ahí comentando en el chat Carlos, que es de Entre Ríos. Ya te digo, es decir, el kilómetro cero debería estar ahí en Congreso. En Congreso, que yo me acuerde ahora. El gomero, hay un gomero gigante. El gomero gigante. Es el gomero de la Plaza Moreno, pero no es un... Claro, debe ser eso. Carlos. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. No. No, la verdad muy interesante. Sí, hay muchos árboles que obviamente se han perdido, han muerto por problemas de obras, yo creo que por ignorancia de gente que no sabía que eran árboles catalogados, ¿no? Hay muchos árboles, por ejemplo, que en realidad no sé si fueron de Figueroa Corta y Pampa, que era toda una alineación de árboles catalogados que realmente en algún momento dijiste había muchos palos borrachos en mejor estado y mejor condición que esos, ¿no? Y otro que recuerdo... Están todavía en el registro. Pero algunos cayeron en manos de la estación de servicio, esto, lo otro. Claro. Y hay un par de restaurantes también ahí en Figueroa Alcorta que les dan unos palazos anuales para poder ver el restaurante. Y otros de... Pero mira, cuando se incendió el Aromo del Perdón, que sí. yo lo había avisado, lo mismo que avisé ahora que hay gente, mucha gente viviendo bajo de los árboles de nuevo. Cuando yo hice la denuncia, la fiscalía me contestó, y por más que yo tenía las fotos y que le dije que era el subgerente, qué sé yo, lo mismo que hicimos con el tema de los restaurantes ahí de Figueroa Alcorta, la fiscalía no nos dio. Me dijo, bueno, sí, gracias, y chao. Sí, pasa. El Aromo del Perdón, bueno, en realidad no era ni un retoño. Yo conozco un poco la cocina, porque en esa época yo trabajaba en sanidad vegetal en Parque Sicilia, en Plaza de Sicilia, y en esa época se había incendiado o lo habían matado al árbol ese, y lo que trajeron era un aromo del Parque Avellaneda, de lo que era parte del vivero de multiplicación del jardín botánico. Lo mismo sucedió con el Pacará de Segurola. Claro, el Pacará de Segurola. También fue
no fue un retoño, sino un arbolito, un pacará que trajeron del parque Avellaneda a reemplazar ese pacará que había muerto, ¿no? Y sí, la verdad que es como que nos duele perder árboles, y para que la gente no se entere, le ponen el nombre de retoño en el mejor de los casos, pero son árboles que no tienen absolutamente nada que ver con el original. No, y ahora lo último que descubrimos de los falsos retoños es que el algarrobo de Pueyrredón que está en Plaza Flores no se corresponde en especie al verdadero algarrobo de Pueyrredón. O sea que también es un falso retoño. Sí. Así que sí, los retoños son todos truchos, la verdad. ¿Viste las dos magnolias del protomedicato que están en San Telmo? Que son árboles por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, árboles históricos. Yo siempre descreí de esas magnolias, el tamaño que tienen no se relaciona, no se datan para mí con la época del protomedicato. O sea, no, por el volumen que tiene, por el DAP y por la altura, nunca creí que pudiera ser de esa época. No sé cómo lo ves vos. Nosotros, cuando hicimos las fichas de registro para todos los árboles, que hicimos todo el trabajo de investigación, fuimos a todo lo que se puede encontrar documentación, nunca jamás encontramos ni siquiera una fotografía, ni un daguerrotipo, ni una mención, nada que la situara en ese lugar desde esa época fuera. Nunca. Sí. O sea que también son esas cosas que vos decís. Lo mismo con el Gomero de la Recoleta, lo mismo con, digamos, hay montones de cosas que no tienen documentos. Son, nada, el retoño del pino de San Lorenzo, que está en Barrancas de Belgrano, le pedimos a la asociación que dice que lo plantó, algo que certifique, una foto, algo que diga que lo plantaron en el año 35, un asiento, digamos, legal, algo, nada. No hay nada. Por eso es tan importante, para mí por lo menos, es tan importante armar ese cuerpo documental, para poder decir, bueno, a partir de ahora tenemos algo que dice que no sabemos. Esto es verdad o mentira, pero por lo menos lo investigamos para saber que no sabemos. Gabriela, hola, acá, Marcela, acá te quiero consultar algo. ¿Cuál es el mecanismo que los ciudadanos deberían seguir para postular a un árbol como árbol histórico, como árbol notable? ¿Qué camino? El único árbol que yo conozco en todos estos años que tiene un pedido a través de una asociación vecinal es un árbol que los vecinos, a través de una asociación vecinal, presentaron el pedido al Consejo Deliberante en aquel momento y se le otorgó. Es el único árbol del 65 hasta ahora que tiene una ordenanza en este momento de la Ciudad de Buenos Aires que le dio una categorización expresa. O sea, yo como vecino me presento, que es lo que yo siempre le pido a los vecinos, si a usted tanto le importa, haga algo, ocúpese, agrúpese, interiorícese, preste su servicio para que el árbol siga viviendo. Y una de las formas es presentar un pedido a las autoridades. Participación ciudadana en las comunas, por ejemplo, en las comunas. Y tendría que seguir el camino. Y ahora tú recién veía que habían hecho una pregunta. Si tu sugerencia se desarmó, ¿pueden acceder a vos de qué manera? ¿Cómo se hacen las presentaciones? Si te quieren consultar algo, ¿por qué camino es ahora? Por el camino, digamos, si bien la subsección no existe más, yo estoy haciendo el mismo trabajo que hice siempre. Sí. De alguna manera no dejo de ser la única persona referente para esto dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando vos decías, si vos te presentás a la comuna va a decir, pregúntenle a Palermo, pero en realidad lo que el ciudadano debería hacer, porque la comuna, como no, digamos, hoy en día no tiene ningún área que pueda
dictaminar esto? La única forma sería a través de una presentación a la legislatura. Ok, o sea, y las cosas que te quieren preguntar a vos, ¿a qué organismo, por qué organismo pasan? ¿Directamente tienen una mesa de entrada, tienen un mail? La Dirección General de Arbolado Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dirección General de Arbolado Urbano, lo buscan en internet, el mail, y se comunican por esa forma todas sus inquietudes. Uh-huh. Ok, buenísimo, gracias. Maravillosa charla. Bueno, muchas gracias, espero que sea útil. Te comento algo, Marcela, yo creo que en algún momento... ¿Me escuchás? Uh-huh. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Entonces, creo que en algún momento te lo comenté, y sería un ejemplar interesante para incorporarlo al catálogo de la Ciudad de Buenos Aires. En el Hospital Francés hay una cadacia, una samia, que tiene una placa de época que dice que tiene 400 años. Indudablemente sería el ejemplar más viejo de la Ciudad de Buenos Aires, si fuese así. El Hospital Francés, ¿la fuiste a ver? Sí, lo que pasa que hace unos, y yo la tenía en el inventario, lo que pasa que hace unos años, una de las personas que dirigía la parte, digamos, en donde yo trabajaba, me dijo que no podíamos tener un inventario tan grande. Claro, pero... Por eso este trabajo, y hoy más que nunca, necesita del respaldo ciudadano, del pedido de la gente, digamos, de quienes están por afuera muchas veces de lo estrictamente administrativo para consolidar determinadas protecciones. Yo no me quiero tirar en contra de nadie, pero la verdad es esa, que es un trabajo que es muy en solitario. Que es muy difícil que el resto, que si bien se entiende cuál es el valor del patrimonio, es muy difícil de terminar de darle forma. Las tipas de Merian estaban en el inventario, después no estuvieron más. Es decir, todos los cambios administrativos que tuvo la Ciudad de Buenos Aires afectaron muchísimo el inventario de los árboles históricos y notables. Árboles que quedaron adentro, que deberían tener protección. El gomero, el apacho de Escurra es muy bonito y muy notable, pero hace muchos años yo fui a ver el árbol que mencionan en Adán, Buenos Aires, como las puertas del infierno, ¿no? El ombú de las puertas del infierno. Un ombú, no sé cómo estará hoy en día, porque ese día yo casi me vengo llorando. Un ombú gigante, sumamente simbólico, está en Adán, Buenos Aires, está en una historieta que el guión era de Cortázar y la dibujó un profesor mío de Bellas Artes que ahora no me acuerdo, no me va a salir el nombre, y el árbol quedó adentro en la medianera de unos dúplex que hicieron y lo destrozaron. Entonces perdió toda posibilidad de ser protegido. Hay muchos árboles que quedaron en la nebulosa. Lo que pasa es que, digamos, el mecanismo, y obviamente que es difícil, es tener el contacto preciso en la Cámara, en la legislatura de la ciudad, para que alguien se interese, porque por más que la ciudad catalogue árboles y no están aprobados por la legislatura, no tienen valor legal. Entonces... Ese es el tema que vengo luchando hace años, y no lo logré. Llegamos a lo mejor que llegamos fue a la presentación de una ley específica. La presentaron en el año 2012. Ahí quedó. Está publicada en el boletín oficial como presentación de una ley específica para los árboles históricos y notables. Y después, año tras año, yo les presento el inventario y les digo, necesitamos darle un número de registro legal a estos árboles, generar una ordenanza que diga, bueno, todos estos árboles, desde el año... vos pensás que la ordenanza que abrió este expediente tiene la misma edad que yo. Después no se hizo nunca más nada. Correcto. Sí, sí. Necesitamos participación. Hay muchos grupos de vecinos que tratan de colaborar y estar presentes.
pero se necesita más respuesta de los gobiernos, de los políticos, y que lo tomen como parte necesaria para el desarrollo humano en una sociedad, ¿no? De una vida en sociedad. El arbolado tiene que empezar a tener mucho más respeto y realmente si no lo logramos, porque individualmente para vos debe ser dificilísimo luchar contra una infraestructura que no te escucha, y los ciudadanos interesados creo que tampoco son tantos. Porque si tuviéramos realmente... Te digo la verdad, me escucha media, me escucha porque yo lo digo sinceramente y esto es público, ¿no? Y queda públicamente asentado. Me escucha media porque yo en estos últimos 10 años logré resolver los problemas de estos grandes árboles. ¿Entendés? Nunca se cayó una rama, nunca se vino bajo un árbol, me he ocupado de que no se murieran. Yo recibí un catálogo de 613 árboles, 500 y pico de árboles, y hoy tengo 609. En 10 años las únicas extracciones que yo hice fueron árboles que tuvieron, digamos, cuestiones drásticas vinculadas a cuestiones meteorológicas. Lo agarró una tormenta, nunca saqué un árbol verde, nunca. Y esa es mi última discusión hoy en día, ¿entendés? No son árboles que se pueden sacar porque sí, hay otras cosas para hacer antes que sacarlos. Nunca logré que se los propagara, ¿entendés? No hay un sitio, yo me cansé de juntar esquejes, de juntar semillas, no hay un sitio en donde programar, en donde propagar y mantener el germoplasma de los árboles que tenemos. No hay. Entonces, yo cuando yo me vaya, ¿quién se va a hacer cargo de esta tarea? Eso es lo que a mí me preocupa más que nada. La falta de formación de un equipo, de que alguien pueda seguir adelante con esto. Volvemos a decir, participación, de que todos pidamos, presionemos, hagamos oír nuestra voz por los caminos posibles, y llegar a los medios, porque creo que es muy complicado. En muchos lugares sucede que es complicado, y nosotros tenemos en general un camino bastante lleno de piedras para poder resolver cuestiones que tienen que ver con el ambiente y el arbolado, ¿no? La verdad. Como dicen en la película, mientras tanto hay que seguir actuando. Entonces, yo tengo esa visión, ¿no? Mientras tanto hay que seguir adelante. Y una acción que yo creo que tan importante como sostener a estos árboles que hoy a mí me toca gestionar, es que como grupo generemos un protocolo a nivel nacional, generemos un marco de registro, de inventario que nos permita, cuando uno viaja por el interior, yo el año pasado, estos últimos años, estuve conociendo San Juan, La Rioja, Catamarca. En todos los pueblos hay árboles notables, en todos los pueblos hay árboles históricos. Todos esos árboles deberían aparecer en un registro, ¿sí? Tendríamos que tener un catálogo, que la gente acceda a esos árboles, que los conozca, que los respete porque son únicos y estuvieron ahí y estarán ahí cuando desaparezcamos. Entonces, yo creo que mientras tanto tenemos esas otras acciones para hacer que nos van a visibilizar mucho más que ir a golpear la puerta de gente que no nos puede escuchar. Tratemos de tener una actitud proactiva en el sentido de hay gente del interior, hay gente que, qué sé yo, los que viajamos, hemos sacado fotos, hemos visto. Bueno, empecemos a integrarnos, como hizo Udaondo. Udaondo, cuando publicó el libro, él no se movió de su casa. Él tenía como gente en el interior que le mandaba, en tal pueblo hay un ombú que abajo de ese ombú tomó mate San Martín. Listo, el ombú donde tomaba mate San Martín, y así sucesivamente. Volvamos a generar una cadena, como generaron hace más de un siglo atrás, para volver a armar un registro a nivel nacional. Creo que eso nos va a visibilizar el tema desde un punto de vista más, digamos, más proactivo y menos peleador, ¿no? No sé si alguien quiere preguntar algo más. Si no, como ustedes digan.
Sí. Hola, Lorena de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Te hago una consulta. En el registro ese que lleva la ciudad de Buenos Aires, ¿solo tienen registrados los árboles históricos que están en la vía pública entonces? No me quedo, porque justo se entrecortaba ahí, cuando creo que hablaste del tema. Todos los que estén en algún área de gestión pública. No hay registrados árboles que estén en propiedad privada. Porque la ordenanza sí no lo contempla. Exacto, y porque cuando hicimos esa ley que queríamos presentar, que presentamos en el 2012, tampoco querían meterse con la gestión dentro del ámbito privado. Hay muchísimos árboles recontra interesantes en el ámbito privado, pero no, el gobierno de la ciudad no estaba interesado en gestionar áreas privadas. Una pena. Muchas gracias, muy interesante. Gracias. Bueno, un poco referido al catálogo, yo creo que sí, ya lo habíamos hablado en algún momento, y creo que desde la asociación habíamos visto o habíamos charlado en algún momento de ir generando una base de datos de estos árboles a lo largo y ancho del país, con buenas coordenadas como para tenerlo y ir ampliando o haciendo un catálogo nacional, ¿no? Desde la asociación les agradecemos haber compartido con nosotros esta charla. Les recordamos que todos los próximos viernes a las 18 horas seguiremos con este ciclo durante el mes de junio, así que los esperamos.